abrir y conceder tierras protegidas, áreas protegidas a la minería para que puedan seguir derrochando mercurio en distintas zonas, en aguas que utilizan comunidades indígenas para alimentar no solamente alimentarse ellos, sino alimentar a sus animales. A ver, vamos a conversar a continuación con Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, sobre este tema que es verdaderamente preocupante, y desde la Asamblea Legislativa, ¿qué acciones se pueden tomar? ¿Usted ha tomado alguna determinación previamente, acciones populares? Se ha encontrado obviamente con muros, pero la situación hoy es dramática y varios grupos, entre ellos biólogos, se encuentran en estado de emergencia. Hay preocupación en relación a que verdaderamente ya pueda ingresar maquinaria, que muy probablemente ya está ahí, y no hay el control necesario para lograr sacarlos de estas zonas. Jorge Luis, buenos días y muy buenos días a toda su audiencia. Una vez más, gracias por darle cobertura tan seria a este tema gravísimo que es vital. Hay muchas cosas que decir, pero en televisión el tiempo es tan corto que voy a hacer un esfuerzo por centrarme en lo más importante. Em, Efectivamente, ya hay minería en áreas protegidas y eso es un escándalo, ¿no? Hay minería en el río Tuichi, que es prácticamente el corazón del Madidi, el corazón de territorios indígenas, como el del pueblo Uchupiamona o el de los Tacana. Entonces, ese punto, no sé en qué defiende la gestión del señor Teodoro Mamani, director del CERNAP. O sea, que nos diga, ya estaban ahí de todos modos, no hemos entregado nada porque ya lo habíamos entregado antes, es un pésimo argumento, ¿verdad? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? Y todo esos datos de mineras que han sido sancionadas y sacadas son correctos, y muchos de ellos han sido hechos en dos momentos importantes. Primero, por un exdirector ahí en ese momento del área protegida, que ha sido removido como en castigo por molestar a los mineros. Los mineros mandaron una carta al gobierno diciendo: este señor nos molesta mucho, y lo movieron a la Estación Biológica del Beni. Estoy hablando del señor Usquiano. Y por otro lado, tiene que ver con haber retrocedido en unos CCUs, que son estos permisos especiales que se necesitan en las áreas protegidas, adicionales para hacer minería, que se habían aprobado en el gobierno de Yanine Áñez. Ahí sí retrocedieron con una facilidad enorme. Pero lo que sí ha hecho el CERNAP de manera, digamos, deliberada, y eso me preocupa mucho del acuerdo que se ha hecho, es el punto más preocupante para mí, y voy a tratar de explicar por qué, es el hecho de que una vez más se puedan cambiar los planes de uso del suelo, porque ya cambiaron el plan de uso del suelo, permitiendo, digamos, constituyendo al Tuichi, en vez de ser una zona de protección alta, la volvieron una zona en que se puede hacer actividades productivas. Y claro, como actividades productivas en un área protegida, uno entendería pues algo que no daña el medio ambiente. No, como dice actividades productivas, ahí podemos entrar los mineros, y se entraron y no hay quien los saque. Están en el Madidi y cada vez hay más minería en el Madidi. Y entonces, si van a seguir cambiando los planes de manejo, bueno, pues entonces quedará un área restringida, ridícula, que no tiene ya nada que ver con la ciencia, porque eso no se determina por democracia, eso se determina también por ciencia. Es muy importante saber qué lugares del Madidi o de Cotapata o de Apolobamba son críticos para el mantenimiento de los equilibrios de la propia área protegida. Y eso obviamente no es un problema solamente, ni principalmente político. Eso me preocupa mucho, José Luis, y eso ya lo ha hecho el CERNAP, y ahora a lo que se han comprometido es hacer eso, y dice que en consulta con las comunidades. Por supuesto, las comunidades les están diciendo: métase al oro, hágase rico, es su oportunidad. Entonces, mucha gente piensa, y en la necesidad, varios de ellos, que bueno, que este es el momento de hacerlo, y este es el caos, descontrol completo que ha generado el Estado, que es incapaz de haber ido a sacar a la minería ilegal, no solo de áreas protegidas, sino también de fuera de áreas protegidas. En eso yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué han hecho? No han hecho nada. La AHAM lo único que ha hecho es empezar procesos. Con esos procesos empezados, han empezado minería y no van y no controlan, no hacen nada.
pero no hacen nada. José Luis, yo estoy denunciando esto hace 2 años desde que soy senadora y lo único que ha hecho el ministro después de que ha habido un escándalo, que casi nos secuestran una vez, de que nos bloquearon la segunda vez, estoy hablando de inspecciones al área, de que los mineros nos han atosigado, es ir a hacer una especie de inspección, pero ¿usted conoce algún informe de eso? En ningún caso. Termino diciendo, Jorge Luis, que no, están entregando todo el oro de Bolivia, de la cuenca amazónica, a unas entidades que no tributan, que van a dejar que tributan muy poco, que van a dejar unas monedas, y están haciendo eso a cambio de nuestras lluvias. No solo es el problema del mercurio, que es enorme y que usted ya lo ha descrito y por tiempo no voy a entrar ahí porque estoy plenamente de acuerdo y eso ya es dramático y le va a dar responsabilidades al Estado y a este gobierno en particular, sino es que de esos bosques dependen nuestras lluvias, y estoy hablando nuestras de todo el resto de Bolivia, particularmente del Madidi, Cotapata y Apolobamba, las de La Paz. Entonces, ¿cómo es posible que haya un gobierno que entregue la fuente de las lluvias, la fuente del agua, a unas entidades que apenas tributan y que están haciendo el desastre que están haciendo? Eso es imperdonable. Lo que les están entregando es impagable y vamos a sufrir las consecuencias y se van a acordar de nosotros lamentablemente cuando sea demasiado tarde. Ahora, cómo es el tema de las áreas? ¿Están estas siendo reducidas? ¿Por qué es que escuchábamos a un minero, por ejemplo, entrevistado por ANF, que decía que lo que querían era levantar la condición de área protegida, a pesar de ya encontrarse ahí? O sea, ¿es que el territorio cada vez es más pequeño o es que ellos sencillamente se están apropiando? Sí, las áreas protegidas tienen una zonificación y no toda el área protegida tiene el mismo rango de protección, el mismo nivel de protección. Hay algunos lugares y siempre las áreas protegidas en Bolivia han sido habitadas. Entonces hay algunos lugares donde se puede hacer actividades y otras en las que no se puede hacer actividad ninguna y apenas los pueblos indígenas que siempre han vivido ahí pueden pasar ahí a hacer caza, esa caza con teta que hacen digamos, anualmente, ¿no? Esos son los lugares de protección máxima, el núcleo del área protegida, que es el lugar donde normalmente están las fuentes de agua, por ejemplo, o el lugar, y normalmente coinciden, de mayor biodiversidad de animales salvajes, etcétera. Y eso determina la zonificación. Entonces, si yo cambio la zonificación como han hecho con el Tuichi, puedo abrir áreas núcleo a áreas donde hay actividad productiva, y cuando ellos entienden actividad productiva se meten a las áreas. Mire, ¿por qué quieren levantar las áreas protegidas? Ya es el colmo de la angurria, porque claro, es que lo que pasa, José Luis, es que se gana plata, lamentablemente, en eso. Sí, se nos ha ido la conexión. A ver, estamos de vuelta. Adelante, siga, por favor. Decía que con semejantes condiciones para explotar oro, y muy probablemente varios de ellos, no todos, muchos son muy explotados porque no son cooperativas realmente la mayoría, de hacerse ricos. Entonces no hay pues país que alcance, ¿no ve? Toda la cuenca amazónica les va a resultar insuficiente para seguirse enriqueciendo en las condiciones en las que el gobierno les está permitiendo hacer eso sin ningún tipo de control y aportando unas monedas al erario público. Entonces, por eso cualquier área protegida les resulta pues un problema y no entienden estas personas que es por ellos mismos que deberían defender al área protegida, porque una vez que hayan sacado todo el oro de la Amazonía y dejarla como ustedes están mostrando ahí, porque así se hace, exactamente así, brutalmente se está haciendo la minería del oro, no de manera responsable, y luego nos vamos a quedar sin agua, sin Amazonía, sin bosque. Entonces, ¿qué le puedo decir? Es una angurria de que no querer ningún tipo de límite, ni siquiera aquel que es fundamental para los equilibrios ecológicos de los que depende todo el resto de la población, todo el resto de las actividades. Jorge Luis, entonces es una situación dramática y quisiera decir algo más si tengo tiempo sobre las preconstituidas. Usted dirá. Adelante. Mire, me preocupa más, les decía, lo de los planes de manejo, porque además van a manipular, como ya han hecho hasta ahora en otras áreas. Lo de las preconstituidas, la verdad es que las preconstituidas, las concesiones preconstituidas, de ahí sí uso el término concesión, que era el previo, era antes de la creación de las áreas protegidas. Las áreas protegidas de La Paz, las tres, se han creado. Apolobamba, el 71,
hay otras fechas que dicen 72, 93 Cotapata, 95 Madidi. Esas son las preconstituidas, las que se generaron, crearon, se otorgaron antes de ese momento de creación del área protegida. Ellos quieren hacer valer preconstituidas como antes de la ley minera. Eso no está bien porque eran ilegales esas concesiones. No se podía dar en áreas protegidas, mucho menos en lugares que eran el área núcleo. Entonces, ahí hay que pelear y hay que pelear fuerte, porque además, si se cumplieran las licencias ambientales de un área protegida, no podrían explotar, así como usted está mostrando en las imágenes lo que está ocurriendo. Entonces, ahí por lo menos tenemos un margen de pelea, pero es muy importante dar la batalla también por lo de los planes de manejo. Entonces, eso de las preconstituidas es un tema de debate y quisiera tal vez terminar esto diciéndole, yo pido al presidente del Estado, pido a las autoridades ambientales que, como usted ha dicho, casi siempre se escapan y no dicen y no dan la cara, también a las de minería, también a las de justicia, porque este es un asunto de derechos humanos, que lean la Constitución. El único derecho fundamentalísimo que tenemos en la Constitución es el derecho al agua. Y el régimen hídrico es un recurso estratégico para el Estado boliviano y es deber del Estado proteger el agua y el acceso al agua de todos los bolivianos. Esto que han hecho va justamente en contra de todo eso. Así que están violando la Constitución. Y nosotros con la senadora Silvia Salamé también, aparte de la acción popular que presentamos contra la minería en el Madidi, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra artículos de la ley minera que la han aprobado a medida de los cooperativistas sin consultar con nadie el 2015, diciendo que es inconstitucional por este tipo de cosas. Y ese recurso debiera resolverse antes de que se haga cualquier tipo de acuerdo. Esa también es una batalla legal que estamos dando desde la Asamblea Legislativa. Usted me había preguntado qué podemos hacer. Estamos haciendo todo lo que podemos y ahora les estamos reclamando que primero se tiene que resolver esa acción de inconstitucionalidad, además de la acción popular que ya se ha resuelto parcialmente, y todo eso va en contra del acuerdo que se ha hecho con el gobierno. Muy bien, senadora, muchísimas gracias por su tiempo. Verdaderamente preocupados con el tema y estamos haciéndole el seguimiento correspondiente. Esperemos que pueda salir. Le deseamos la sabiduría y toda la prontitud a las autoridades encargadas de esto, que puedan lograr evitar que se siga dañando de esta manera al bien común, al bien de todos los ciudadanos y de los pueblos indígenas. Y de las futuras generaciones, Jorge Luis. Así es. Lo que estamos haciendo, yo realmente estoy horrorizada, termino con esto, es lo que le está haciendo el Estado al pueblo boliviano, al de hoy y al de mañana, incluidos los mineros, es la más alta traición por no poder defender el bien común. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, malas noticias para el país y malas noticias para las futuras generaciones y para las acciones climáticas necesarias. Si bien nuestro país se vanagloria de las acciones climáticas, de ser un país que respeta a la madre tierra, de tener leyes de la madre tierra, de tener tribunales de la madre tierra y cuánta más otra parafernalia que se viene diciendo desde el ingreso de Evo Morales al gobierno, quien por ser un indígena traía la impronta de realizar acciones climáticas. Bueno, muy atrás ha quedado y muy en discurso ha quedado eso. Y bueno, en realidad más pareciera que nos volvemos en un país capitalista depredador que busca ante todo la riqueza por encima de cualquiera de los derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas y de aquellos que no tienen voz. Así que más importa los pequeños centavos que puede agarrar el Estado antes que el bien y el futuro de las generaciones. Bueno.